jurors have reached a partial verdict in the Sean Diddy Combs sexual misconduct trial. Si pensabas que los escándalos de Diddy eran graves, espera a oír hablar de Vince McMahon. You may have heard about the shocking sex abuse lawsuit being leveled at WWE boss Vince McMahon by a former employee. El hombre detrás de la WWE no es solo un empresario, es el protagonista de una de las investigaciones federales más inquietantes de la historia del entretenimiento. Tras décadas dirigiendo un imperio construido sobre el silencio, los acuerdos extrajudiciales y las artimañas, las paredes finalmente se están cerrando sobre él. Former WWE CEO Vince McMahon was in court today. Varias mujeres, varias demandas y ahora el FBI llamando a su puerta. Durante años, Vince actuó como si fuera intocable, pero ahora todo se está desmoronando y se puede ver cómo todo esto también está afectando a su aspecto. Accidente de coche y problemas legales en 2025. Cuando Vince entró en el tribunal a mediados de octubre, la gente se quedó atónita. No se parecía en nada al multimillonario carismático que una vez se pavoneaba por las arenas de la WWE. Algunos piensan que es solo el estrés de las demandas que le están pasando factura. Otros se preguntaban si se trataba de una enfermedad. Pero la mayoría coincidía en que parecía el desgaste físico de todo lo que se le venía encima. Demandas, investigaciones federales, la deshonra pública. Solo unos meses antes, el nombre de Vince volvió a aparecer en los titulares por una razón que no tenía nada que ver con la lucha libre, sino con un accidente a 145 kilómetros por hora. En julio de 2025, el nombre de Vince saltó a los titulares por algo que nadie esperaba. Había chocado su coche a casi 145 kilómetros por hora. Era un Bentley Continental GT Speed de 2024, un coupé de lujo valorado en unos $300,000. El informe policial lo describió como conducción temeraria, pero las personas que vieron las fotos dijeron que parecía un milagro que hubiera sobrevivido. El hombre que había pasado toda su vida esquivando desastres profesionales se encontraba ahora en uno muy literal. Ya no estaba al volante de una empresa valorada en miles de millones de dólares. Esta vez, solo estaba al volante, y todo terminó con sirenas, luces intermitentes y otra foto policial añadida a su larga lista de humillaciones públicas. El accidente tampoco ocurrió en un lugar remoto, sino muy cerca de su casa en Connecticut, cerca de donde el FBI había ejecutado anteriormente órdenes de registro. Cuando se conoció la noticia, ESPN confirmó que Vince había sido acusado de conducción temeraria. Los documentos judiciales revelaron que había aceptado participar en un programa de desviación previa al juicio, lo que significaba que no cumpliría condena en prisión si no se metía en problemas. Para la mayoría de la gente, eso podría haber sido el final, pero para Vince fue otro capítulo más en un año que no dejaba de oscurecerse. Parecía que había estado sometido a un estrés extremo por todas las demandas e investigaciones en curso contra él. Otros dijeron que el accidente demostraba lo descontrolada que se había vuelto la situación. El momento en que ocurrió lo empeoró todo. Su juicio por el cargo de conducción imprudente tuvo lugar en octubre de 2025, justo cuando empezaron a circular imágenes de su frágil aspecto en la sala del tribunal. Pero la historia de la caída de Vince no comenzó con un accidente. Comenzó años antes, cuando difuminó los límites entre el entretenimiento y la explotación. La investigación del FBI. La aparición del FBI en la mansión de Vince no fue solo otro titular, fue el momento en que todos se dieron cuenta de que ya no se trataba de un drama entre bastidores. En agosto de 2023, los agentes federales ejecutaron una orden de registro completa en su casa de Connecticut y le entregaron una citación del gran jurado. No estaban allí para pedir autógrafos o recuerdos de la lucha libre, buscaban pruebas, correos electrónicos, mensajes, documentos, cualquier cosa que pudiera relacionar a Vince con pagos para silenciar, registros falsificados o incluso tráfico sexual en virtud de la ley de protección a las víctimas del tráfico. Según se informa, los agentes se llevaron cajas con material y varios de sus dispositivos personales. Más tarde, la WWE confirmó en documentos presentados ante la CES que, efectivamente, el gobierno había estado investigando las finanzas y las comunicaciones internas de Vince. Lo que los investigadores querían saber era sencillo.
¿Utilizó el dinero de la empresa para pagar a las víctimas y ocultar los escándalos? Si esos pagos se disfrazaron en los libros de contabilidad de la empresa como honorarios de consultoría o pagos a talentos, eso podría significar fraude, obstrucción y décadas de prisión si se demostrara su veracidad. La cosa se pone aún más grave. Según informes de ESPN, el FBI relacionó algunas de las pruebas incautadas con la demanda de Janelle Grant, la misma que acusa a Vince y al ex ejecutivo John Laurinaitis de tráfico y abuso sexual. Los agentes buscaban específicamente mensajes o registros financieros que mostraran patrones de coacción o pagos relacionados con esas acusaciones. Una fuente interna lo describió como un imperio construido sobre acuerdos de confidencialidad y silencio, y por primera vez ese imperio estaba quedando al descubierto. A finales de 2024, lo que los investigadores habían reunido pintaba mal. Incluso después de que Vince supuestamente se jubilará, las pruebas demostraban que seguía moviendo los hilos, aprobando pagos, dirigiendo a los abogados y utilizando las estructuras corporativas para protegerse. El FBI vio un patrón: dinero moviéndose a través de cuentas falsas, instrucciones al personal legal sobre acuerdos y comunicaciones que insinuaban que se estaba intercambiando poder por cumplimiento. Y ahí es donde entró en juego la ley contra la trata de personas. El FBI no solo investigaba si Vince había sobornado a personas, sino que también examinaba si había utilizado su poder para controlarlas. La TVPA permite procesar a cualquier persona que coaccione o manipule a otras para que realicen actos sexuales mediante el abuso de autoridad. Entre el detallado testimonio de Grant y los registros que encontraron los investigadores, esa definición empezaba a encajar demasiado bien. A principios de 2025, el Departamento de Justicia retiró los cargos de fraude financiero, pero la investigación por tráfico de personas siguió activa, especialmente después de que John Laurinaitis, jefe de talento de Vince desde hacía mucho tiempo y coacusado, comenzara a cooperar con los investigadores. Según se informa, comenzó a entregar documentos legales internos de la WWE que podían vincular a Vince directamente con los encubrimientos. La larga historia de las acusaciones. La verdad es que las controversias de Vince no comenzaron en la década de 2000, sino que se remontan a casi medio siglo atrás. Desde que existe la WWE, ha habido rumores en torno a Vince. En la década de 1980, circulaban discretamente entre los luchadores, periodistas y personas con información privilegiada historias de sobornos, relaciones inapropiadas y abusos en los vestuarios. La mayoría nunca llegó a la prensa generalista porque Vince era demasiado poderoso, lo que hace que la historia sea aún más escalofriante es lo constantes que han sido esas acusaciones. Diferentes épocas, diferentes mujeres, mismo comportamiento. En la década de 1990 ya había denuncias de conducta sexual inapropiada ocultas bajo acuerdos de confidencialidad. Los luchadores hablaban de mujeres del personal que abandonaban repentinamente tras conflictos personales con Vince. Los acuerdos se cerraban discretamente. Los abogados se encargaban de los daños y el espectáculo continuaba. Luego llegó 1994, el año en que Vince se enfrentó por primera vez al gobierno federal durante el infame juicio por esteroides. Se le acusó de presionar a los luchadores para que utilizaran drogas para mejorar el rendimiento, convirtiendo el vestuario de la WWE en lo que los fiscales llamaron una fábrica de jugos. Aunque fue absuelto, el caso dejó huella. Demostró que Vince no solo era imprudente, sino que creía que era intocable. Después de quedar libre, esa sensación de invencibilidad solo se hizo más fuerte. Aprendió algo peligroso de ese juicio. Si se invierte suficiente dinero y se contratan suficientes abogados para resolver un problema, este desaparece. Y durante décadas, así fue. Avanzamos rápidamente hasta la década de 2000 y las acusaciones evolucionaron, pero nunca cesaron. Surgieron informes de acuerdos de confidencialidad por valor de millones. Cada vez que uno estaba a punto de salir a la luz, los abogados de Vince lo hacían desaparecer. Los socios corporativos de la WWE no hacían preguntas. Mientras los índices de audiencia se mantuvieran altos y los beneficios siguieran llegando, nadie quería ver la suciedad bajo la alfombra. Beneficios, Operación Piledriver y el escándalo de los esteroides bajo la alfombra. Por la misma época, en 1994, Vince se encontró en un tribunal en lugar de en un ring de lucha libre. El gobierno había puesto en marcha lo que denominó Operación Piledriver
Fever, una investigación a gran escala sobre la distribución de esteroides en la lucha libre profesional, y Vince se encontraba en medio de ella. El FBI y la DEA estaban convencidos de que había creado una cultura en los vestuarios en la que los esteroides no solo se fomentaban, sino que se esperaban. Para ellos, parecía que había construido un imperio sobre músculos químicos y presión silenciosa. El juicio fue puro espectáculo. Los federales llegaron armados con recibos, registros médicos y luchadores dispuestos a hablar, y el nombre más importante de todos, Hulk Hogan, fue llamado a testificar. Hogan admitió haber usado esteroides y dijo que los había conseguido a través de contactos de la WWF, pero cuando llegó el momento de dar nombres, no llegó a poner a Vince directamente en la mira. Esa vacilación fue todo lo que Vince necesitaba. 3 semanas después, el jurado lo absolvió de todos los cargos. Al salir del tribunal ese día, Vince no solo se sintió aliviado, sino que renació. Se había enfrentado al gobierno federal y había salido indemne, y a partir de ese momento actuó como si nada pudiera volver a afectarle. Los conocedores del tema dicen que ese juicio le enseñó una lección peligrosa. Si tienes suficiente poder, dinero y abogados, puedes vencer cualquier cosa. Esa cultura del silencio se convirtió en parte del ADN de la WWE. Los luchadores, los asistentes, los ejecutivos, la gente aprendió a mirar hacia otro lado. Los que no lo hicieron se marcharon, y el ciclo continuó hasta que el mundo exterior volvió a prestar atención en 2022, cuando periodistas e investigadores federales reabrieron el expediente sobre el pasado de Vince, porque esta vez una mujer decidió que no iba a firmar un acuerdo de confidencialidad. Lo llevó a los tribunales y su nombre era Janelle Grant. La demanda de Janelle Grant. La historia de Janelle Grant es la que finalmente resquebrajó la armadura de Vince. Presentada en enero de 2024, su demanda no parecía un escándalo de prensa sensacionalista, sino una historia de terror. No era una acusadora anónima que se escondía detrás de unas iniciales. Dio a conocer su nombre completo, sabiendo exactamente lo que eso significaría en el mundo de la lucha libre. Afirmaba haber sufrido años de coacción sexual, manipulación y abuso por parte de Vince y del ex ejecutivo de la WWE, John Laurinaitis. Según la demanda, todo comenzó cuando Vince la conoció en 2019, poco después de que ella perdiera a sus padres y estuviera tratando de reconstruir su vida. Supuestamente, él le ofreció ayuda, un trabajo y estabilidad, pero cada oferta tenía un precio. Los detalles eran gráficos, inquietantes e imposibles de ignorar. La demanda describía un patrón de grooming en el que Vince utilizaba su riqueza y su poder para atrapar a Grant en un ciclo de dependencia. Según se informa, él organizaba encuentros sexuales, exigía fotos explícitas y las compartía con otras personas, incluidas personas dentro de la WWE. La demanda incluso describe un encuentro en 2020 tan degradante que conmocionó incluso a quienes habían seguido las controversias de Vince durante años. No se trataba solo de una conducta indebida, sino de un presunto delito de trata de personas, definido por la ley federal como el uso de coacción, fraude o fuerza para controlar a alguien sexual o económicamente. Grant afirmó que la colocaron en un puesto falso en la WWE solo para tenerla cerca. Las personas con las que trabajaba no tenían ni idea de que su puesto no era real. Supuestamente se diseñó para que Vince pudiera acceder a ella cuando quisiera. Cuando ella intentó distanciarse, él le recordó quién controlaba su sueldo, su imagen y su reputación. Finalmente, cuando su esposa Linda se enteró, Vince supuestamente obligó a Grant a firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de ruina. El acuerdo le prometía dinero a cambio de su silencio, pero cuando los pagos se detuvieron, decidió que ya había tenido suficiente. La demanda no solo se refería al trauma de una mujer, sino que abrió la puerta a otras. Y la historia no terminó ahí, porque aunque la demanda de Grant acaparó los titulares, también reveló que había más casos esperando en la sombra. Cargos por tráfico sexual y juicios en curso. En cuestión de meses, comenzaron a surgir más acusaciones, cada una de las cuales pintaba un panorama más amplio y oscuro de cuánto tiempo podría haber permanecido sin control el comportamiento de Vince. La investigación criminal federal que siguió fue una de las más graves de su carrera, y se investigó todo, desde los pagos para silenciar a las posibles violaciones de la ley de protección a las víctimas del tráfico. Esa ley no es solo para las redes criminales internacionales, es la
misma ley que se utiliza cuando alguien en el poder manipula o coacciona a otra persona para obtener sexo o mano de obra. Y eso es exactamente lo que investigaban los investigadores. El FBI ya había registrado su casa de Connecticut en 2023, incautando aparatos electrónicos y documentos relacionados con esos pagos. Durante un tiempo, parecía que los cargos penales eran algo seguro, pero en febrero de 2025, el Departamento de Justicia anunció que no presentaría cargos federales por conducta financiera indebida, alegando pruebas insuficientes para demostrar la intención más allá de toda duda razonable. Sin embargo, los casos civiles están lejos de haber terminado. La demanda modificada de Janelle Grant, presentada en enero de 2025, añadió detalles aún más inquietantes sobre el presunto comportamiento de Vince y cómo los ejecutivos de la WWE podrían haberlo encubierto. También hacía referencia a algo que sacudió a la industria, el resurgimiento del escándalo de los Ring Boys, un caso que involucraba presuntos abusos sexuales a menores por parte de empleados de la WWE, que se remontaba a la década de 1980. El escándalo Ring Boy fue uno de los momentos más oscuros de la historia de la lucha libre profesional, que se remonta a mediados de la década de 1980. Se trataba de acusaciones de que varios menores que trabajaban como asistentes del ring para la World Wrestling Federation fueron abusados sexualmente por empleados de la empresa. 2 hombres estuvieron involucrados: el locutor del ring, Mel Phillips, y el ex ejecutivo de la WWE, Terry Garvin. Se les acusó de abusar sexualmente y explotar a jóvenes que viajaban con la empresa para montar el equipo y hacer recados. En 1992, estas acusaciones resurgieron en los medios de comunicación nacionales, incluido The Phil Donahue Show, lo que obligó a la WWE a responder públicamente. Vince no fue acusado directamente de abuso, pero sí de ignorar las denuncias y proteger a los implicados para evitar el escándalo. Varios ex empleados afirmaron que Vince sabía de las conductas indebidas dentro de su organización y no actuó con decisión. Phillips y Garvin fueron despedidos discretamente, pero el daño fue duradero. Ahora, décadas después, el caso ha vuelto a ser el centro de atención. Esto ha reavivado las viejas acusaciones, planteando una vez más preguntas sobre lo que Vince sabía, cuándo lo supo y si su liderazgo contribuyó a crear una cultura del silencio. Ese juicio, fijado para octubre de 2024, obligó a la empresa a enfrentarse a los fantasmas que había enterrado durante 40 años. Para los aficionados que crecieron viendo la lucha libre de Saturday Night, fue un golpe en el estómago. Y durante todo este tiempo, los abogados de Vince mantuvieron la misma línea: negar, retrasar, desacreditar. Pero esta vez, el sistema que le rodeaba estaba cambiando. Los inversionistas estaban nerviosos. Patrocinadores como Slim Jim se habían ido. Incluso la empresa que él había creado, ahora parte del grupo TKO junto con la UFC, se estaba distanciando de él. Lo más inquietante de todo esto es lo interconectado que se ha vuelto todo. Las acusaciones de la década de 1980 están ahora vinculadas a las de la década de 2020 y todas apuntan al mismo hombre, la misma cultura y el mismo poder sin control. Y en medio de todo ese caos, hay otro nombre que sigue apareciendo: Brock Lesnar. La conexión con Brock Lesnar. Cuando se hizo pública la demanda de Janelle Grant, un nombre en particular llamó la atención de los aficionados y periodistas por igual: Brock Lesnar. La demanda alegaba que Vince había organizado o intentado organizar encuentros sexuales entre Grant y Lesnar, enmarcándolos como parte de un retorcido juego de poder que difuminaba todas las líneas morales y profesionales. Según los documentos judiciales, Vince supuestamente utilizó a Grant como herramienta de negociación, una forma de atraer o recompensar a ciertos talentos. Fue una acusación impactante que vinculaba a uno de los atletas más reconocidos de la WWE con el creciente escándalo que ya había envuelto a su fundador. La reputación de Lesnar en la lucha libre siempre ha sido complicada. Es el boxeador definitivo, reservado, intimidante y ferozmente leal a su sueldo. Pero verse arrastrado a esta historia lo pintó de una manera que nadie esperaba. Los informes sugerían
sugerían que el nombre de Lesnar aparecía en comunicaciones privadas entre Vince y Grant, en las que Vince supuestamente hablaba de ella como si fuera una mercancía, incluso refiriéndose a ella con palabras perturbadoras. El equipo legal de Grant utilizó esos mensajes para demostrar lo sistémica que era la explotación, alegando que la influencia de Vince se extendía mucho más allá de sus propias acciones, llegando a afectar el trato que recibían otras personas de su entorno. Luego llegó agosto de 2025. A pesar de los juicios en curso, a pesar de la indignación, Brock Lesnar regresó por sorpresa a la televisión de la WWE. Los aficionados no podían creerlo. Era como si nada hubiera pasado, sin investigación, sin controversia, sin ajuste de cuentas moral. Muchos vieron su regreso como una falta de sensibilidad, una prueba de que la WWE seguía dispuesta a dar prioridad a los índices de audiencia sobre la responsabilidad. Otros dijeron que la empresa estaba desesperada, tratando de mantener la audiencia alta, mientras el nombre de Vince seguía dominando los titulares. El propio Lesnar no ha hecho comentarios públicos sobre la demanda ni sobre las acusaciones que lo mencionan. Tampoco lo ha hecho la WWE. Pero su silencioso regreso reavivó la ira de los aficionados, que consideraban que la empresa estaba permitiendo la misma cultura que había permitido que todo esto sucediera en primer lugar. Y mientras las luces del ring permanecían encendidas y las cámaras seguían grabando, el equipo de Vince ya se preparaba para la siguiente fase de su lucha: la inquietante historia familiar. Si ha habido un momento que haya demostrado lo difusa que era la línea entre el personaje de Vince y su vida real, es la historia que intentó presentar involucrando a su propia hija. A mediados de la década de 2000, los guionistas y productores de la WWE estaban acostumbrados a que Vince lanzara ideas descabelladas, pero esta traspasó los límites. Al parecer, quería desarrollar una historia en la que él, como presidente en pantalla, fuera revelado como el padre del bebé de Stephanie Vince. El problema: Stephanie estaba embarazada en la vida real, y la historia no era ficción para ella, era su familia real, su embarazo real y su padre real quien estaba detrás de la idea. Cuando Stephanie y su esposo, Triple H, se negaron, Vince no lo dejó pasar. Según varios informes, sugirió cambiar el guión para que el hermano de Stephanie, Shane, interpretara al padre en su lugar. Así es, su propio hijo. Fue entonces cuando incluso el equipo creativo de la WWE, que había tolerado mucho material cuestionable a lo largo de los años, empezó a poner límites. Esto no era televisión impactante, era algo mucho más oscuro, algo que decía mucho sobre lo alejado que Vince se había vuelto de los límites normales. Finalmente, la trama se archivó, pero aún así quedaron rastros de ella en la programación de la WWE. Las promociones y los segmentos entre bastidores insinuaban dinámicas inapropiadas, y los fans se dieron cuenta. Era difícil saber dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la dinámica familiar real. Para algunos, esto confirmó lo que siempre habían sospechado. Vince no solo interpretaba a un villano, él era uno, cómodo difuminando la moralidad por los índices de audiencia, incluso si eso significaba explotar a su propia sangre. Pero el desprecio de Vince por los límites no comenzó con su familia. Se remontaba a décadas atrás, a través de vestuarios, acuerdos y voces silenciadas, formando un historial de acusaciones más antiguo que la mayoría de sus fans. La estrategia de defensa de Vince. Cuando se acumularon las investigaciones y las demandas, la defensa de Vince ya estaba bien ensayada. Siempre ha luchado de la misma manera, negándolo todo, atacando la credibilidad y utilizando sus recursos para acabar con la oposición. Al fin y al cabo, le ha funcionado durante casi 40 años. Sus abogados no perdieron tiempo en tachar de mentiras las afirmaciones de Janelle Grant, calificando su demanda de distorsión vengativa de la verdad. Argumentaron que cualquier relación sexual entre ellos fue totalmente consentida y que los nuevos detalles de Grant eran solo un intento de explotar su fama. El equipo legal de Vince siempre ha sido conocido por su agresividad. No solo defienden, sino que desmantelan. En los documentos presentados han afirmado que los mensajes y las fotos de Grant fueron sacados de contexto, sugiriendo que ella se involucró con él de forma voluntaria. Se han apoyado en gran medida en los acuerdos de confidencialidad que ella firmó, insistiendo en que esos contratos eran válidos y vinculantes. En otras palabras, argumentan que todo el escándalo tiene menos que ver con actos delictivos
corporativos y más con un malentendido entre adultos que dieron su consentimiento. Es la misma estrategia utilizada por innumerables hombres poderosos antes que él, pero la versión de Vince viene acompañada de décadas de refinamiento legal e intimidación. Sin embargo, lo que es diferente esta vez es el tono que lo rodea. Los socios corporativos no son tan indulgentes y el público no se cree la narrativa de una relación consensuada. La gente ha visto los mensajes de texto que supuestamente se refieren a Grant como un objeto esclavizado. Han leído sobre los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos extrajudiciales y los patrones de comportamiento repetidos que se extienden a lo largo de generaciones de mujeres. Incluso aquellos que antes admiraban la voluntad de hierro de Vince están empezando a verla como lo que es, un escudo contra la responsabilidad. El tipo de silencio que antes se compraba con dinero ya no dura. Con Internet analizando cada nueva presentación, cada declaración pública, cada documento filtrado, el control de Vince sobre la narrativa se está desvaneciendo. Todavía puede permitirse los mejores abogados, pero lo que ya no puede permitirse es la ilusión de control, y eso me lleva a la recta final de su historia: el ajuste de cuentas. Después de décadas de salir indemne de los escándalos, Vince finalmente se encuentra en una situación que comienza a tambalearse. Las investigaciones, las demandas, los patrocinadores que se retiran. Ya no se trata solo de mala prensa, es un daño estructural. Durante años fue el rostro de la WWE, el hombre que convirtió la lucha libre de un espectáculo secundario en un imperio de $1,000 millones. Pero ahora, ese mismo imperio está tratando de borrar su sombra. Para Vince, la historia no ha terminado. Sigue luchando, sigue negando, sigue tratando de escribir el final a su manera. Pero esta vez, el público no lo está vitoreando. Están viendo a un hombre que una vez escribió los finales de todos los demás, enfrentarse finalmente al que no puede reescribir. ¿Qué crees que le depara el futuro a Vince McMahon? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.